Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de ciencia y tecnología de nuestro tema de las mezclas homogéneas y heterogéneas. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Estuvimos hablando las clases anteriores acerca de la materia, sus propiedades generales, y el día de hoy vamos a hablar de las mezclas de la materia, que se refiere a las mezclas homogéneas y heterogéneas. Pero para saber esto tenemos que decir y conocer qué son las mezclas. La mezcla es un material formado por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. Es una mezcla que no ocurre con una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad química. No obstante, algunas mezclas pueden ser reactivas, es decir, que sus componentes pueden ocasionar reacciones entre sí en determinadas condiciones ambientales, como una mezcla de aire y combustible en un motor de combustión interna. Es la combinación física de dos o más sustancias que requiere de sus identidades que se mezclan logrando formar, según sea el caso, aleaciones, soluciones, suspensiones y coloides. Son el resultado mezclado mecánico de sustancias químicas tales como los elementos y compuestos, sin que existan algunos enlaces químicos u otros cambios químicos, que de tal forma de que cada sustancia ingrediente mantiene sus propias propiedades químicas, a pesar de que no se producen cambios químicos en sus componentes. Las propiedades físicas de una mezcla, tales como por ejemplo el punto de ebullición, pueden ser distintas a las propiedades de sus componentes. Algunas mezclas se pueden separar en sus componentes mediante procesos físicos, mecánicos o térmicos, como destilación, disolución, separación magnética, flotación, tamizado, filtración, decantación o centrifugación. Los acetrópodos son un tipo de mezcla, por lo general, que se requiere de complicados procesos de separación para obtener sus componentes. Si después de mezclar algunas sustancias estas reaccionan químicamente, entonces no se puede recuperar por medios físicos, porque se han formado compuestas nuevas. Existen dos clases de mezclas. Tenemos las homogéneas y tenemos las heterogéneas. Los componentes también de una mezcla también pueden ser sólidos y líquidos. Las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas mezclas de elementos uniformes. Sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Se conoce con el nombre de soluciones y están constituidos por soluto y un disolvente. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales, o con azúcar, o con vinagre. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. De nutrientes que ayudan a la función normal del sistema inmune de tu hijo. Estos tips les van a servir mucho para esta nueva realidad en donde vamos a tener que utilizar mascarillas. Seguimos con cuál importante definir qué es una mezcla. las mezclas
Vamos a ver qué son las mezclas para poder explicarles mejor. Mayormente las mezclas las encontramos en la vida diaria y nosotros no nos damos cuenta de estas mezclas. Vamos a ver el video. Cuando dos o más sustancias se unen en distintas proporciones sin cambiar sus propiedades físicas. Estas sustancias pueden encontrarse en cualquiera de los estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Por ejemplo, el agua del mar, el aire o una ensalada. A las sustancias que integran una mezcla se les llama componentes. Estos pueden distinguirse o no a simple vista, dependiendo de sus propiedades y de su proporción en la mezcla. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque su composición es uniforme, es decir, que sus componentes no se distinguen a simple vista. También se les denomina disoluciones y se conforman por una sustancia que se encuentra en mayor cantidad, llamada disolvente, y otras que se encuentran disueltas, llamadas solutos. A la proporción de soluto que hay en cada mezcla se le llama concentración, y esta determina el tipo de disolución. Estas pueden ser diluidas, donde el soluto se encuentra en menor proporción que el disolvente. Concentradas, donde disolvente y soluto están equilibrados. Saturadas, donde la proporción del soluto es tal que ya no puede disolverse. Y sobresaturadas, donde el soluto se encuentra en mayor proporción que el disolvente. La concentración de soluto que hay en una disolución se expresa en unidades de masa, volumen o partes por millón. Por otra parte, las mezclas heterogéneas se caracterizan porque sus componentes se distinguen a simple vista y no se diluyen entre sí. Se conforman por un dispersante, que es la sustancia que dispersa las partículas de otra sustancia llamada dispersor. De acuerdo a sus características, se clasifican en emulsiones. Se componen de dos sustancias no miscibles, es decir, que no se mezclan. Una de las sustancias siempre es a base de agua y la otra es a base de aceite o grasa. Suspensiones. Es la combinación de sustancias donde el dispersor es menor que la sustancia dispersora. Coloides. Son mezclas heterogéneas, pero físicamente similares a las homogéneas, porque presentan partículas no perceptibles a simple vista. Las mezclas homogéneas pueden separarse por métodos físicos, también llamados mecánicos. Los más empleados son destilación. Mediante el calor, los componentes de la mezcla son separados aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada sustancia. Cristalización. Consiste en cambiar las condiciones de presión o temperatura de una mezcla hasta conseguir que el soluto se cristalice, transformándose en sólido. Cromatografía. A través de un soporte o medio absorbente, cada uno de los componentes de la mezcla se adhieren a una superficie, separándose por color. Por otra parte, los métodos de separación más frecuentes para las mezclas heterogéneas son decantación. Permite separar mezclas formadas por un sólido con un líquido o por un líquido con otro líquido en el que no se pueden disolver las sustancias y que tienen diferente densidad. Filtración. Por medio de un filtro o material poroso, una sustancia sólida es separada de una líquida, porque las partículas de material sólido quedan atrapadas en el filtro. Por magnetismo o magnetización. Consiste en acercar un imán a la mezcla para generar un campo magnético que atraiga a las sustancias que posean propiedades magnéticas. Centrifugación. En un aparato llamado centrífuga se coloca la mezcla y al girar a diversas velocidades se separan las sustancias. La mayoría de las sustancias que nos rodean son mezclas, desde el aire, las rocas, los alimentos, medicamentos, entre otros objetos. Conocer los tipos de mezclas y sus métodos de separación permite el estudio de sus componentes e identificar los fenómenos físicos y químicos que se presentan en la vida cotidiana. Quédate en Pruébate y continúa explorando más temas relacionados.
Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Estas son las nuevas canchas, y aquí solo hay una manera de arrancar bien el partido, empezando todos los días. Empecemos por definir qué es una mezcla y luego vemos qué son las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Bienvenidos. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias sin que haya lugar a una reacción química. Es decir, si mezclo agua con aceite, no habrá lugar a una tercera sustancia. El agua seguirá siendo agua y el aceite, aceite. Existen dos tipos de mezclas: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas se caracterizan porque no puedes diferenciar a simple vista las sustancias en la mezcla. Por ejemplo, agua y azúcar. Y las mezclas heterogéneas se caracterizan porque a simple vista puedes distinguir las sustancias que están en la mezcla. Por ejemplo, agua y aceite. Hagamos unos ejemplos más antes de terminar. Agua y aceite por separado son sustancias puras, pero juntos son una mezcla heterogénea. Agua más frijoles, agua más arroz, agua más espagueti, agua más un celular. Pilas, esto último no lo vayan a hacer en casa. Agua y azúcar forman una mezcla homogénea. A simple vista no puedes distinguir el agua del azúcar, pero sabes que tienes ambos en un recipiente y ese recipiente contiene una mezcla homogénea. Agua más sal, agua más alcohol, agua más dióxido de carbono, más azúcar y más jarabe, eso nos produce una Coca-Cola. Y pues una Coca-Cola, muchachos, es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes sustancias puras, las cuales no podemos diferenciar a simple vista dónde está el agua, dónde está el azúcar, dónde está el dióxido de carbono y dónde está el jarabe con el que se produce la Coca-Cola. Por lo tanto, todas estas sustancias que están dentro de este recipiente nos producen una mezcla homogénea. Si nosotros pudiéramos diferenciar dónde está cada una de las sustancias puras que están dentro de este recipiente, pues estaríamos hablando de una mezcla heterogénea. En resumen, las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. En una puedes distinguir las sustancias a simple vista y en la otra no. Muchachos, si les gustó este video, pues los invito a que le den like. Si quieren. Y finalmente el azúcar. Hola, en este video demostraremos las mezclas homogéneas y heterogéneas con diferentes sustancias, tomando en cuenta que la mezcla homogénea es la unión de dos o más elementos que no se pueden diferenciar, o también conocida como una sola fase. Y por otra parte, se dice que cuando la mezcla de dos o más sustancias muestran diferentes fases, es una mezcla heterogénea. La mezcla homogénea se va a realizar con las siguientes sustancias, que son agua, café y el azúcar. Empezaremos con el agua. Después se va a utilizar el café, una cucharada o lo que ustedes quieran. Y finalmente el azúcar. Continuamos con la mezcla.
Se observa una sola fase y no se logra diferenciar las sustancias que lo contienen. Como vemos, esto es una mezcla homogénea. A continuación empezaremos con una mezcla heterogénea. Aquí se va a utilizar las siguientes sustancias, que son el aceite, el agua con tipo de colorante para que se pueda distinguir, la miel, el jabón y finalizamos con el alcohol. Para la demostración vamos a utilizar un recipiente transparente. En este caso vamos a utilizar un vaso de vidrio. Procedemos a poner las diferentes sustancias. Debemos tomar en cuenta que debe tener la misma cantidad. Empezamos con el aceite. Hay que tomar en cuenta que debe de ir por el borde del vaso, como se muestra en el video. Luego va el agua. Nosotros hemos utilizado este tipo de colorante que es el color rojo. Ustedes pueden utilizar otro color. Después va la miel, que igual como lo he dicho, tiene que ir en el borde del vaso. Luego va el jabón. Desde ya se puede ir viendo que no se mezcla. Y finalizamos con el alcohol. Esta es una mezcla heterogénea. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y espero que haya sido de gran utilidad. Hasta la próxima. Detrás de cada peruana hay una historia que mostrar, cada una tan diferente y hermosa como nuestra diversidad, donde rompemos con los estereotipos para ser quienes queremos ser. Por eso, desfilamos con orgullo esa mezcla que nos hace extraordinarias y así estamos cambiando la visión del mundo. Esta es tu historia, tan real como tu belleza. Muéstranos, peruanas. Aguachichik, sumas peruanas casjaikichikta. Para entender o diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea, vamos a utilizar estos tres tipos de sustancias que tenemos por casa o que podemos encontrar fácilmente. Las dos primeras son mezclas homogéneas. Eso quiere decir que están formadas por diferentes tipos de sustancia . Muy bien. Hemos visto videos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Sigamos con nuestro tema. Entonces, recordemos que las mezclas homogéneas son aquellas que se mezclan uniformemente. Sus componentes no se pueden diferenciar a través de simple vista. Se conocen con el nombre de soluciones, como ya hemos visto en el video, y están constituidas por un soluto y un disolvente. Por ejemplo, como hemos visto en el video, hemos visto mezclar agua
con vinagre o agua con azúcar. O también hay 3 mezclas, ¿no? Agua con azúcar y agua con café. Ahí en un solo vaso azúcar y café mezclado. Las mezclas heterogéneas. Una mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Está formada por 2 o más sustancias físicas distintas, distribuidas en forma desigual. Por ejemplo, leche y aceite. Las partes de una mezcla heterogénea pueden formarse fácilmente y pueden ser gruesas o suspensiones de acuerdo al tamaño de la sustancia. Como hemos visto en el video, ¿no? Que en la mezcla heterogénea se mezcló agua de jabón, se mezcló vinagre, se mezcló aceite, se mezcló alcohol, se mezcló jabón líquido y agua con colorante y hasta alcohol. Entonces, pero se distinguían, las mezclas heterogéneas se distinguen en un solo recipiente. Y las mezclas homogéneas se unen todos, no se puede distinguir. Mezclas gruesas. El tamaño de las partículas es apreciable, por ejemplo, también en ensalada, que es algo concreto, por ejemplo. O también como el cemento, que es una mezcla heterogénea. Las suspensiones son partículas que se depositan con el tiempo. Por lo general, la leyenda dice, agítese bien antes de utilizar, ¿no? Por ejemplo, en medicamentos, en las bebidas, en el yogur, en la leche, en toda clase de mezcla, siempre dice agítese bien antes de utilizar. ¿Por qué? Para que la mezcla se una y podamos apreciarlo mejor, la bebida o la leche o algún refresco que nosotros queramos tomar. Por ejemplo, también otra mezcla, otra suspensión, podemos encontrar el aceite con agua o en agua con talco. ¿Qué es una dispersión coloidal? En química, un coloide es una suspensión o dispersión. Es un sistema físico-químico formado por 2 o más fases, principalmente una continua y normalmente fluida y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólidas. La fase dispersa es la que se halla proporcionalmente en menor cantidad. Un ejemplo de coloide es la leche. Suspensión química es la suspensión que se le denomina a las mezclas que tienen partículas finas suspendidas en un líquido durante un tiempo y luego sedimentan. En la fase inicial se puede ver que el recipiente contiene muchos elementos distintos, se pueden separar por medios físicos y algunos ejemplos de suspensiones son el engrudo o el agua con harina o la mezcla del agua con aceite. Las mezclas homogéneas y heterogéneas son un conjunto que se puede distinguir mediante la vista. La mezcla homogénea es un tipo de mezcla en el cual no se distinguen sus componentes. En la composición es uniforme y cada parte de la solución posee las mismas propiedades. Una mezcla heterogénea, en cambio, es un tipo de mezcla en la cual es posible observar los componentes como el agua y el aceite o las lámparas de lava. El aire también es un ejemplo de mezcla homogénea de las sustancias gaseosas, como por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno y cantidades menores en otras sustancias. La sal, el azúcar y numerosas sustancias se disuelven en agua formando mezclas homogéneas. Por ejemplo, muy bien. Aquí tenemos también otro video acerca de los tipos de mezcla que vamos para... Empecemos por definir. Aquí tenemos un ejemplo de mezcla que les decía. Vamos a ver a continuación un ejemplo de mezclas heterogéneas. Vamos a ver. Hola y bienvenidos a La Leyenda en Ciencias. Mucho gusto que puedas acompañarme en un nuevo video. En esta ocasión estudiaremos
las mezclas homogéneas y heterogéneas. La mayoría de las sustancias y alimentos que consumimos en nuestros hogares son mezclas homogéneas y heterogéneas. Para que puedas identificar sus diferencias, vamos a ver el siguiente video. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Cuando los materiales pueden separarse por un proceso físico, obtenemos una mezcla. Si la mezcla no es totalmente uniforme, se llama heterogénea. Este tipo de mezclas son fáciles de identificar a simple vista, porque podemos distinguir dos o más de sus diversos componentes. Por el contrario, cuando la mezcla es totalmente uniforme, se llama homogénea. Sus componentes están distribuidos uniformemente en todo el sistema, y a simple vista es imposible distinguir uno de otro. Cuando la materia no puede separarse por un proceso físico, se obtiene una sustancia. Si esta sustancia puede descomponerse por un proceso químico, el resultado es un compuesto que contiene dos o más clases de átomos. Si alguna sustancia ya no puede descomponerse por ningún método químico, quiere decir que es un elemento que contiene solamente una sola clase de átomos. En conclusión, para que ya no te confundas, las mezclas heterogéneas son aquellas que podemos ver a simple vista cada uno de sus componentes, mientras que en las mezclas homogéneas no podemos distinguir sus componentes a simple vista. Muchas gracias por ver este video. Mezclas y separaciones. Agua, sal, aceite, harina, levadura. Ajá, lo tengo todo. Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? No, una pizza. Eso dije, una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Una pizza. Una mezcla. Pizza. Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. Ah, claro. Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La harina, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos,
que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa que compone el papel procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi... ¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. Homogénea. Pero no las podemos diferenciar a simple vista. En esta tenemos agua del grifo, como veis es transparente y es una mezcla homogénea, como hemos dicho, porque aquí hay agua, iones y otras moléculas más pequeñas, pero a simple vista no podemos diferenciarlas, por eso es homogénea. Y en la leche, que es esto de aquí, sucede lo mismo. La leche está formada por grasas, por proteínas, por diferentes tipos de moléculas, pero lo vemos todo del mismo color. Por eso es una mezcla homogénea, porque a simple vista no podemos diferenciar de lo que están formados estas sustancias o estas mezclas. En cambio, las mezclas heterogéneas, que es este tipo de arena o de tierra que tenemos aquí en esta botella, son heterogéneas porque sí podemos diferenciar los componentes que hay en ella. En este caso son muy pequeños, pero si os fijáis, aunque no se vea muy bien en el vídeo, hay piedras que son más oscuras y hay otras que son más claras. Por lo tanto, como las podemos diferenciar a simple vista, decimos que es una mezcla heterogénea. Para que entendáis mejor el concepto, podéis pensar, si nosotros mezclásemos en la leche cereales, los pusiéramos dentro, al moverlo tendríamos una mezcla heterogénea de leche con cereales. ¿Por qué? Porque podríamos ver por separado los cereales y la leche. Y lo mismo pasa si nosotros mezclásemos la arena con el agua. Si ponemos un poco de arena dentro del agua, lo moveremos, pero fijaros que por mucho que lo movamos, nosotros vemos flotando partículas de arena. Por lo tanto, esto es una mezcla heterogénea, porque vemos diferentes tipos de partículas por separado. Por lo tanto, mezcla homogénea cuando no diferenciamos las partículas y heterogénea cuando sí diferenciamos las partículas o las sustancias que forman esa mezcla o esa sustancia. Muy bien, hemos visto diversos ejemplos para diferenciar, para que quede muy claro lo que es las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Entonces, ya sabemos que la mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras que se juntan sin cambiar químicamente.
Por esta razón es posible separar a los componentes de las mezclas mediante procedimientos físicos como la filtración o la destilación. En el tipo de mezclas se encuentran mayormente los coloides, que por uno de ellos tenemos la leche. La mezcla se encuentra prácticamente en todos los lados: frutas, verduras, en los alimentos que comemos, en las bebidas, en los refrescos, en todos lados. Muchos de esos objetos incluyen mezcla, tanto homogéneas como heterogéneas. Ya sabemos que las mezclas homogéneas son aquellas que aparecen totalmente uniformes, sin discontinuidades, incluso al ultramicroscopio, por lo que se dice que es una sola fase. Las sustancias que integran una mezcla homogénea están distribuidas de manera uniforme. Típicamente son mezclas homogéneas las disoluciones, que existen disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas. Otros tipos de mezclas son las suspensiones, como ya los hemos visto en los videos anteriores, las emulsiones, las espumas, los geles, las aleaciones. Estas últimas son importantes para las industrias siderúrgicas. Dentro de las mezclas homogéneas encontramos que no son uniformes. Es posible observar la discontinuidad de sus fases. Toda mezcla heterogénea tiene al menos dos fases a simple vista, aunque en ocasiones se debe de disponer en algún elemento de mayor resolución que el ojo humano para apreciarlas y distinguirlas. A menudo que se obtienen mezclas heterogéneas cuando se pretenden reunir sustancias son insolubles o inmiscibles. Lo anterior hace que un componente queden separados y forman fases distintas. En virtud de esta distribución no uniforme, las muestras provenientes de distintas partes de una mezcla heterogénea pueden tener composiciones diferentes. Ejemplos de mezclas. Tenemos el azúcar con agua, el hidrógeno con platino, agua con sal, el aire, vino, té, el bronce, el oro de 18 quilates, el suelo, el oxígeno en agua, el alcohol con agua, el plata en oro, queroseno en agua, cera y agua, vinagre y aceite, sal y pimienta, el granito, el detergente en agua y el aceite en agua. Ejemplos de mezclas heterogéneas. Encontramos la ensalada de lechuga y tomate, el agua y el aceite, el aire y la tierra, el arroz y porotos, que son una alverjita, una menestra, vinagre y aceite, agua y nafta, piedras y madera, agua y parafina, papas fritas y maníes, todo en una mezcla, eso me refiero. Agua y arena, hielo y aire, sopa con fideos, madera y piedras, salchichas con mayonesa, papas y huevos, agua y piedras. También podemos encontrar la leche con malvadiscos, galletas con dulce también y manteca. Y ejemplo de mezclas homogéneas tenemos el bicarbonato de sodio en agua, la lavandina diluida, que se refiere al alcohol de lavar los platos, el lavavajillas líquido, a eso me refiero. El agua de mar, también el alcohol de uso medicinal, también debe ser una mezcla homogénea. Aceite de cocina, la mezcla, tintura de yodo, la sangre, el bronce, el jabón de tocador, el suelo, jarabe contra la tos, también es una mezcla homogénea porque se deriva de distintos químicos, antibióticos, desinflamantes, etc. La leche, el café con azúcar, el detergente con agua también, el alcohol de uso medicinal, como ya les dije, la mayonesa también es una mezcla porque se mezcla, la vinagreta también porque se mezcla de la mayonesa, un poquito de limón, ya, esa sería una mezcla homogénea. El cemento, la tintura para el cabello, ya que tiene distintos colorantes, químicos, etc.
la pomada para zapatos también, la cerveza también. Y ahí existen entre otros mezclas más, pero esas son las principalmente. Si por su parte ustedes quieren averiguar más mezclas homogéneas, estaría muy bien para que nuestro conocimiento no se quede ahí, sino es bueno saber y también enseñar a los demás para aprender un poco más. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan un lindo día.